mucha actividad, de mucho trabajo, pero también de mucha bendición. Y cada vez que nosotros nos reunimos aquí, yo quiero recordarte, cada vez que nosotros nos reunimos aquí, hay una guerra. La Biblia dice que hay una guerra espiritual en donde el enemigo de Dios no quiere que la gente venga a aprender lo que dice su palabra, y tú empiezas a invitar a un amigo, una amiga, y se le poncha el carro y no puede y se peleó con no sé quién. Y estamos en una guerra. Así que yo les invito a que si de repente Dios te pone a orar por alguien, no, hombre, yo sé que tal persona tiene que venir y ya se la andan llevando y ya tuvo un problema, y ya ponte a orar por esa persona. Tienes un familiar, ponte a orar por ese familiar. Dios te pone a orar por alguno de los miembros de la banda, ponte a orar por los miembros de la banda. Y si no tienes por quién orar, te pido que ores por mí. Bien, bien, ¿cómo se dice? Bien acaparador, ¿verdad? Pero créanme, estamos en unos tiempos difíciles, dice la Biblia, y necesitamos unirnos en oración para que el propósito de Dios se haga. Y esto que voy a hablar el día de hoy es algo que desde hace como unas 3 semanas que yo quería hablar de este tema. Pero bueno, si Dios me dice haz esto, pues hago esto, y si me dice que te esperes, pues te esperas, y ahora creo que ya me dio luz verde. Y creo que va a ser de mucha bendición para todos los que estamos aquí. Así que yo te pido que ahí donde tú estás junto conmigo, le digamos a Dios que queremos recibir esta palabra. Dile, Señor, gracias por esta palabra. Yo la recibo, que sea de bendición para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mis nietos. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y mira, el título, por si te sirve a ti, y como te invitaban ahorita, ponle like o a search para quien tú creas que le sirve en nuestra página de YouTube. El título es ¿qué es un hijo? Y a ver, pregúntale a alguien, ¿qué es un hijo? ¿Un hijo o una hija? A ver, pregúntale, yo no los oigo. ¿Qué es un hijo? Porque mira, cuando nosotros vemos una fotografía como las que ahorita les van a pasar, la que está a continuación, tú ves esta foto y algunos ven ahí a su hijo o ven a su hija, ¿verdad? Y dices, ay, ¿verdad? No sé quién vean por ahí. En la mañana había otra gente y yo empecé a ver que dicen, ay, ay. A lo mejor tu hijo no está ahí, ¿verdad? Pero dices, ay, porque los hijos como que te causan algo. No sé si esté pasando contigo ahorita eso. Y dices, ay, ¿verdad? Y nosotros aquí hemos tratado de dedicarle tiempo a los hijos, a los niños. Entonces estamos enseñándoles, a ver, di la palabra, enseñando, ¿verdad? Y hemos tomado tiempo para los hijos, pero yo creo que nos ha faltado tiempo. Yo creo que nos ha faltado tiempo y yo no le dije a la señora Vargas, que dio los anuncios, que dijera de los niños, pero no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Y creo que necesitamos pensar un poco más en nuestros hijos, en nuestros nietos. Porque cuando nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos, su vida cambia. No importa la edad que tenga tu hijo. Y cuando tú, ese hijo que se vuelve papá, le enseña a su hijo, las cosas cambian todavía más. De tal manera que yo he orado desde que llegamos aquí a Estados Unidos para que este lugar, para que esta congregación sea una congregación de 3 generaciones. Vamos a decir 3 generaciones, para que te vaya recordando. ¿Qué quiere decir 3 generaciones? Cuando nosotros empecemos a enseñar a nuestros hijos de lo que nosotros estamos recibiendo y empieza a cambiar nuestra vida, la vida de ellos cambia, y por supuesto en la tercera línea, como les acabo de decir,
cambia todavía más. De tal manera que a lo mejor en esta otra foto ves a alguien, a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, no lo sé, ahí checa la foto, ¿verdad? Y cuando nosotros influimos, las cosas no solamente cambian, sino que vivimos con más gozo. A ver, di la palabra, gozo. Gozo es diferente a felicidad. La felicidad puede ser momentánea. Mi papá, mi mamá me regaló un iPhone 24. ¡Wow! Pero al mes ya el iPhone lo traes. ¿Dónde dejé mi iPhone? Porque fue un rato de felicidad, ya pasa a ser otra cosa más que tengo. En cambio, el gozo es cuando tú te levantas y estás contento. Y aunque hay un problema, tú dices, no sé, es una adversidad, pero la Biblia dice que yo voy a ir de victoria en victoria, que yo le pida a mi Padre y que Él me va a dar, y entonces viene lo mejor para mi vida, y entonces dices, no importa, yo voy hoy para adelante. Ese es el gozo, que dice que hasta en las dificultades, nosotros, adentro de nosotros, haya la seguridad de que eso se puede cambiar para bien. Cuando vemos qué dice la gente o qué dice afuera en la calle que es un hijo, pasa a la que sigue, yo les traje una definición que es de la, ¿cómo se llama? Real Academia Española, ¿verdad? ¿Qué dice la Real Academia Española? Dice que un hijo es una persona o animal respecto de sus padres o progenitores. Yo nunca había visto esta definición. Yo pensaba que en la Real Academia Española decía algo más completo. Sin embargo, así está. Tú puedes meterte al internet, a la Real Academia Española, y dice persona o animal respecto de sus padres o progenitores. Y lo busqué en otros links y dicen más o menos lo mismo, palabras más o menos, pero dicen lo mismo. Y si tú empiezas a investigar sobre un hijo o hija, dice que los hijos pueden ser biológicos, cuando papá y mamá se unen, ¿verdad? Y entonces de ahí sale el hijo o la hija, esos son biológicos. Y hay otros hijos que son adoptados. ¿Cuál es el hijo adoptado? Por ejemplo, vamos a ir próximamente a Guatemala, a un lugar en donde está la ciudad de los niños. Y en esa ciudad de los niños, un americano visionario compró lugar allá en Guatemala, y entonces en las misiones se va a la jungla, donde no hay nada, pero ahí vive gente que tiene casa de palitos, de esos de bambú, que el techo es de las hojas o las láminas o lo que se hayan encontrado ahí en el monte. No tiene puerta a la casa, no tiene baño, no tienen luz, no tienen nada. Y entonces las parejas que ahí viven pues se juntan y tienen niños, y como no tienen trabajo, es muy frecuente que dejan abandonado al niño en esa choza. Entonces este ministerio va por los niños en cuatrimotros, en lanchas, en vehículos todoterreno para poder llegar a esos lugares y traerse los niños que están deshidratados. Algunos son bebés, algunos son infantes, algunos son un poquito más grandes, que ya tienen secuelas por la deshidratación, por la desnutrición. Algunos incluso no pueden ya ni mover sus extremidades porque se quedaron así como paralizados. Y son hijos. Entonces, toman a esos niños que han sido abandonados y toman a parejas que a lo mejor el varón era, voy a poner un ejemplo que es clásico, el varón era alcohólico, la mujer era prostituta, pero se quieren regenerar, quieren ser familias transformadas. Y entonces se les empieza a enseñar lo que dice la Biblia acerca de qué es una familia. Y se les empieza a enseñar cuáles son las funciones del papá
¿Y cuáles son las funciones de la mamá? Y los juntan y hacen un pacto. Y entonces, de esos niños abandonados, ya que los llevaron al hospital, ya que les quitaron la deshidratación, ya que los empezaron a nutrir, entonces les dicen, ¿quieres adoptar un hijo? Y la pareja que dice que sí, pues se les da al niño en adopción, con papeles y todo. Y luego se les está haciendo una ciudad, en donde les están haciendo casas para que ellos vivan en esa casa con ese niño adoptado, y se les da trabajo en seguir construyendo casas para otros. Y entonces empiezan a tener un estilo de vida que no habían tenido nunca, porque es gente que está en extrema pobreza. ¿Tú sabes cómo se siente ese hijo más adelante que sabe que alguien lo quiso y que se le dice, es que, ¿y quién es mi mamá y mi papá? Pues no sabemos, te encontramos tirado en una choza. No sabemos quién es tu papá y tu mamá, pero ellos ahora son tu papá y tu mamá y te han cuidado tantos años. Y entonces ellos se sienten hijos. Por eso la definición que pone la Real, con todo su respeto, yo digo que está incompleta. Y a veces nosotros, aquí en donde está más civilizado, de repente hay una fractura entre papá y mamá y el hijo sufre mucho. Créeme, hay gente que ha sufrido más que tú y que yo. Y por eso es que vamos a las misiones, para ayudar a los necesitados. Entonces, si seguimos viendo ahí en esa diapositiva, dice, un hijo es entonces el centro de atención de la familia. En ellos ponen los padres sus ojos y su vida para que puedan subsistir, desarrollarse en forma adecuada y cuando sean grandes se conviertan en personas de bien a la sociedad. Eso es lo que toda pareja quiere que pase con un hijo o con una hija. Sin embargo, hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque el diablo ha metido su mano separando a los padres, primero, a papá y a mamá. ¿Para qué? Para que ese hijo no se sienta hijo. Para que esa hija no se sienta hija. ¿Por qué? Porque los pilares de un hijo son papá y mamá. Y cuando uno no está, ese hijo no se siente completo. Sin embargo, Dios es tan bueno que ustedes, yo creo que todos han escuchado aquí, el versículo que dice, de tal manera amó Dios al mundo, a sus hijos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Yo le pondría aquí, se sienta hija, se sienta hijo. Por eso viene Jesús para salvarnos de esas condenaciones, de esas culpas, de esas faltas de perdón, y entonces nos sintamos todos hijos. ¿Qué es lo que yo te voy a pedir ahorita? Que todos aquí, los jóvenes, las mujeres, los varones, todos, ahorita piensa como hijo. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Todas hijas? ¿Todas hijas? ¿Todos hijos? Bueno. Hay un versículo que dice, para Dios que es un hijo. Nos dice claramente para Dios que es un hijo. Te invito a que apuntes este versículo porque tú como papá, aunque seas hijo ahorita o hija, necesitas enseñárselo a tu hijo. Necesitas enseñárselo a tu hija. Ah, ya se los pusieron. Vi que perdí su atención y dije, ¿qué les pasó? En el Salmo 127:3 dice, ¿qué dice de los hijos? Regalo de Dios son los hijos. Ahora la pregunta aquí es, como hijo, ¿te trataban como un regalo?
¿Te sentías como un regalo? Y luego fíjate qué dice, como cosa de qué? De estima. ¿Te sentías importante como hijo o como hija de tu papá o de tu mamá? ¿O te sentías triste, te sentías abandonado o abandonada? Porque aquí la Biblia dice que nosotros como hijos somos un regalo. ¿Cómo es un regalo? Cuando te dan un regalo, ¿qué haces con el regalo? ¿Lo avientas? Ay, un ejemplo, ¿verdad? Este lo compré yo, pero tengo otro que me regaló mi hijo y mi hija. Y los tengo así, mira, en un lugar especial. Y mi yerno también me regaló uno. Y bueno, algunas otras personas me han regalado. Y entonces yo los tengo en un lugar especial. No agarras y dices, como a veces hay personas que tienen muchos zapatos o muchos tenis y vas y no encuentras el derecho del izquierdo del mismo color. Porque ya están todos así, nada más, aventados. Pero si eres como yo que colecciona ciertas cosas, ahí los tengo así. Porque son especiales. Y Dios dice que tú como hija, como hijo, cuando tu papá y mamá se juntaron, dijo, ahí está el regalo. El asunto es, ¿cómo te sientes tú? Como hijo o como hija. Los que ahorita son hijos, que no tienen hijos, ¿cómo te fue de pequeño? ¿Cómo te fue de pequeña? ¿Sentías que te estimaban? ¿Sentías que eras algo importante para papá o mamá? O como más de no sé cuántas personas, no, mi papá a los 5 años nos dejó, se fue, yo tuve que hacer muchas cosas y se les puso, en vez de ser cosa de estima, en vez de ser algo agradable, se les puso una carga. Y entonces ahora vemos que hay cosas en las cuales no podemos caminar como adultos, porque todavía hay cosas que andamos cargando ya como adultos. Ahora, los hijos normalmente son el reflejo de los padres. Si un hijo es desobediente, si un hijo es rebelde, si un hijo no hace lo que dice papá y mamá, lo más seguro es que, como ha pasado en la historia, es que a ese papá y mamá de ese hijo no le enseñaron cómo poner límites en amor, no le enseñaron que ese hijo o esa hija es un regalo de Dios. Y de repente, como me ha pasado a mí, de repente, no sé si tú has visto en la calle, va el ejemplo clásico de la mamá que va con 2 o 3 niños y de repente a un niño se le quiere ir corriendo y ven para acá y lo agarra de donde sea. Y yo he visto que lo agarran así de los pelos y ¡ay, mamá, mamá! Y aplácate y le empieza a dar de zapes en la cabeza, ¿verdad? Y pórtate bien y le agarra la oreja y casi le quiere arrancar la oreja. Y yo digo, Hulk quiere salir. Y mejor agarro yo para el otro lado, porque me dan ganas de ir a agarrar a la señora y también jalarle la oreja a la señora. ¿Has visto algo así? ¿Por qué trata así a un hijo y una hija? Porque no le enseñaron. A Jesús, cuando él nació, él tenía un propósito. Y su papá y su mamá regresaron al templo, lo llevaron con el sacerdote para ponerlo delante de Dios y que el sacerdote orara para que la voluntad de Dios se hiciera sobre la vida de ese niño. Pero mucha gente, nosotros, no nos tocó que hicieran eso sobre nuestra vida. Y entonces muchos de nosotros sufrimos, nada más que no lo decimos, no queremos recordar eso, porque lo que hicimos fue la voluntad de papá y de mamá.
Y a veces ni papá y mamá se ponían de acuerdo. Hoy en día yo tengo muchas parejas que no están de acuerdo y el papá le dice una cosa y la mamá dice otra cosa y entonces el niño o la niña hace lo que quieren, porque no hay un límite, no hay un principio. El papá le dice, tu mamá está loca, hombre, déjala ya, vente para acá. Y va con la mamá, no, tu papá es un ogro, yo te compro lo que tú quieras. Luchando por las decisiones del hijo. Y a final de cuentas el que viene mandando es el hijo o la hija. Por no ponernos de acuerdo, por no tener los mismos principios. Por ejemplo, para los abuelos. Para los abuelos, ¿qué son los nietos? Pónselos, por favor. En Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos. ¿Cuántos viejos sabemos aquí? Digo, en pocas palabras, ¿cuántos tienen nietos? Viejos quiere decir que es los hombres o las mujeres que tienen sabiduría por el tiempo de vida, porque hemos tenido más vida aquí en la tierra. Pero la palabra viejos del original es eso, aquel hombre o mujer que tiene más sabiduría porque ha vivido más tiempo. Pues si te fijas, aquí dice, sus nietos son sus coronas. Por acá, ¿dónde había otro hombre o mujer sabia? Por acá, ¿no? Tus nietos son tus coronas. Ahora, a veces decimos, no, mi hija o mi hijo que se encargue de sus hijos, yo ya me encargué de ellos. Que no me vengan a molestar. ¿Sabes qué estás haciendo con tus coronas? Estás diciendo, no, hombre, hay que se pudra la corona, hay que... No la limpias, no la haces que luzca. Entonces, nosotros tenemos que ver qué dice Dios acerca de los hijos y de las hijas. Porque lo que nos dicen la Real Academia y la gente en la calle, pues verdaderamente pues no es nada que nos ayude a que luego nuestros hijos prosperen, les vaya bien y en la sociedad sean un ejemplo. Yo conozco muchos padres que están muy tristes porque sus hijos andan en drogas, porque sus hijos ya tuvieron 1 o 2 hijos fuera del matrimonio, porque sus hijos ya fueron quién sabe cuántas veces al hotel de 3 estrellas a estar un tiempo ahí. Pero cuando vienen conmigo le digo, ¿y qué principios les enseñaste en tu casa? No es que nunca quisieron, y esto es algo que se los digo con todo respeto y con mucho cariño, no importa la edad que tenga tu hijo, estamos pensando ahorita que todos somos aquí hijos y hijas. Si a ti no te enseñaron un principio, empieza a buscarlo y enséñaselo a tu hijo o a tu hija, para que en su momento tu hijo o tu hija se lo enseñe a tus nietos. Esa es nuestra función, hablando de los hijos. Cuando Jesús estuvo aquí, en Mateo 19, en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el verso 13, dice así: imagínate que andaba Jesús con los discípulos. Andaban enseñando, dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Imagínate, va Jesús queriendo hablar con los niños y salen los discípulos del maestro, ¿verdad? Y empiezan a gritarle a los niños, sáquense de aquí fuera, no toquen a Jesús, al maestro. ¿Te imaginas? Eran los discípulos. Más o menos en el tiempo en el que estaba con ellos, no creo que haya pasado más de 1 año y medio que él los estaba enseñe y enseñe y enseñe, y salen los discípulos con su
que le andan corriendo la gente. Y entonces Jesús les contesta. En el 14 dice, Jesús dijo, ¿ya lo tienes? Si no, ahí está en pantalla. ¿Qué dice? Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús nos dejó enseñanzas, Jesús nos dejó guías de qué hacer con los hijos. Pero como a nosotros no nos lo enseñaron así, yo he escuchado muchos padres que dicen, le dije, oye, ¿y tu hijo por qué no vino? ¿Por qué no trajiste a tu hija? Cualquiera de los dos. No, es que se desveló ayer y entonces las vi, estaba tan tranquila, dormida o dormido, que dije, no, ¿para qué lo despierto? Mejor y yo me voy. No estás dejando que tu hijo o que tu hija venga a aprender lo que dijo Jesús. Y más cuando les digo, oye, y tenía examen. No, es que se quedó jugando Xbox. Ah. Y en el Xbox, ¿qué veía en el Xbox? No, pues unas así de guerras y de balazos. Y luego de repente no sabes por qué le aventó la pelota al otro niño y por qué le mordió y por qué le rasguñó y por qué. No, que cada quien tome su decisión. Es tu hijo, es tu hija. Nosotros somos los responsables como padres de enseñarles. Y luego ya llega un tiempo en que tomará su decisión. Cuando fuimos al campamento, el campamento era para padres e hijos. Primero lo abrimos para de 12 a 18 y luego les dijimos, a todos, el que tenga un hijo puede ir. Yo espero que el próximo campamento vaya el papá, vaya el hijo, o vaya la hija, vaya el abuelo, vaya la abuela, para que todos aprendamos, para que la relación que está quebrada, para lo que no te quiere decir tu hijo o tu hija porque te tiene miedo, o para lo que tú le quieres decir, pero no sabes cómo voy a reaccionar y también mejor así la dejo, se rompa. Y entonces lo que dice en la escritura, que en este tiempo el espíritu de Elías venga y una al papá con el hijo, a la mamá con la hija o con el hijo. Y entonces logremos la visión que Dios nos dio, que las familias sean transformadas en este valle. ¿A cuánto les gustaría? ¿A poco no tienes a un amigo o un familiar que dices, ay, ahí viven perros y gatos? ¿A poco no conoces a alguien así? Que en el Facebook todo está bien, pero en la realidad ahí oyes los jacarazos y oyes los golpes, ¿verdad? O no se hablan, cada quien en su cuarto. A determinada hora, todos viven en la misma casa, pero no se hablan. Y Jesús lo que quiere es que entendamos que nosotros como hijos, el Padre, dile por favor a alguien, tu papá te ama. Tu papá te ama, Dios, el que nos hizo. En ese campamento les dimos algunas enseñanzas. La primera fue esta. Y cuando yo le decía a los muchachos que estaban ahí, tú eres un regalo de Dios, me ponían cara así como de... ¿Alguno? ¿O algún otro? Porque también tienen diferentes temperamentos. Y cuando yo les dije, tú eres una cosa que vale, tú tienes un propósito, porque no me dejarán mentir, mujeres. Cuando a una mujer se le dice, ¿qué harías por tu hijo o qué harías por tu hija? Todo. ¿Por qué? Pues lo anduvo cargando 9 meses. Fue parte de la mujer 9 meses. Y entonces dicen, todo haría por mi hijo o por mi hija. Y tristemente los varones, como no los anduvimos cargando,
que se vaya con su mamá. Pero cuando entendemos que es un regalo para los dos, eso hace que los lazos se crucen más. Pero a veces como hijos nos fue como en la feria y entonces damos el paso atrás. No puedo decirle lo que siento. Quiero que sea y hago todo para que sea, pero a veces no se lo digo. Y a veces es lo único que necesita el hijo o la hija. Saber que papá y mamá les aman. Nosotros les enseñamos eso en el campamento. Se les enseñó, por ejemplo, Natalie les dio una muy buena palabra acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Que todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. No te sabes ni el apellido del vecino, no esperes que cuando te falte azúcar para el café te la regale. A lo mejor te la da y le dice, bueno, ya ahí le encargo que me la regrese. Lo que siembras, cosechas. Y se lo enseñamos a los hijos. Que dice en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso me pasó a mí con el primer reloj que regalé. Traía un reloj bueno y dije, está bien, Señor, voy a regalar, voy a dar. Pero déjame ir por el otro que tengo en la casa. Y bueno, como todos, tenemos que empezar por algo. Si los discípulos mismos tenían 1 año y medio con el maestro, y cuando vienen los niños a él, le andan espantando a los niños, los discípulos de Jesús. Pues cuántos errores no hemos cometido tú y yo. Pero ¿sabes qué es lo que necesitamos hacer en este tiempo? Arrepentirnos, confesar, me equivoqué. Y si no le has hablado a tu hijo o a tu hija, si no le has dado la palabra que necesita, hablarle y decirle, fíjate que hoy escuché esto y ¿sabes qué? Te amo. Pero tristemente yo he estado con personas que está el papá y está el hijo y le digo, dile que le amas. Díselo. Y parece que tienen reflujo. Y no le sale. Y yo con ganas de, órale. Porque hay momentos que se necesitan. Pero como no te lo enseñaron o no te lo dijeron, pues el mango no va a dar plátano. El aguacate no va a dar mango. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tenemos que abundar, dice la Biblia, abundar para toda buena obra. Ahí en el 8, 2 Corintios 9:8. Y dice en el 11, para que estés enriquecido en todo para toda liberalidad. Para que puedas dar, para que puedas ayudar, para que puedas repartir. Estuvo con nosotros ahora en el TSUT, en la universidad, el doctor Robinson. Algunos de ustedes estuvieron cuando estuvo aquí él predicando. ¿Sí? ¿Se acuerdan algunos? Y platicábamos mi esposa y yo, y me decía mi esposa, mira qué bonito, sus hijos estudian en casa. O sea, todo el tiempo están con su papá y su mamá. O con su mamá estudiando. Y en la iglesia, en el ministerio, están con su papá y con su mamá. Y todos tocan un instrumento. O sea, todos están también en la alabanza. No tiene nada que ver la profesión de papá y mamá, sino lo que le enseñas. Y viven los principios.
Y yo siempre he visto, desde que llegamos aquí a Estados Unidos, hemos ido a congregaciones donde hay 3 generaciones, donde los abuelos viven los principios de Dios, donde los hijos viven los principios de Dios y donde los nietos viven los principios de Dios y todos están sirviendo a Dios, en lo que sea. Porque ¿sabes cuál es la bendición en eso? Que todos estamos en un mismo espíritu, en el que es mejor dar que recibir. Y cuando tú das, Dios te da. Y cuando tú das, Dios te provee. Y cuando tú das, Dios te sana. Y cuando tú das, Dios te da lo que tú necesitas. No, ya está grande, ya tiene 13 años, que haga su vida como él quiera. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo me fue a mí? Carlos, mi hijo, les dio una palabra acerca de seguir instrucciones. Y esa estuvo muy buena para los que... ¿Hay alguno de los hijos que fue aquí? ¿Alguno de los hijos? ¿Nadie fue? ¿O papá que haya ido? Un papá. Bueno, se las voy a platicar. Carlos les dio las siguientes instrucciones. Algunos iban su papá o su mamá y otros no. Entonces a los que no llevaban a su papá o a su mamá les pusimos un papá o una mamá postiza. ¿Sí me entienden? O sea, adoptaron por ese ratito a alguien. Y entonces la instrucción a los hijos fue: tú vas a escuchar la voz de tu papá o la de tu mamá, según el caso. Papá biológico o papá adoptivo. Y entonces les dijo: yo voy a aventar estas cosas allá en el pasto y donde ustedes estén, van a oír la voz. Y si les dice para adelante, pues caminas para adelante. Si le dice para la derecha, pues, y si a la izquierda, para llegar y obtener eso para que se les diera un premio. Pero todos los demás que estábamos ahí, nos poníamos a gritar. Por decir, el papá estaba gritando, derecho, derecho, y todos, izquierda, izquierda, para atrás, para adelante. Y imagínate, entre el griterío de 20 y tantas personas, tener que escuchar la voz del que verdaderamente te iba a llevar a donde ibas a agarrar para lograr el objetivo. Nos divertimos mucho y los chavos estaban, ya no griten. Y aparte, antes de empezar, les dieron como 10 vueltas para que, entonces ya de por sí andaban todos mareados, ¿verdad? Pero lo lograron algunos, otros no. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué voz tú escuchas? Cuando tú vas a hacer algo, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una circunstancia difícil, ¿qué voz escuchas? A ver, pregúntale ahí a alguien, ¿qué voz escuchas? Porque en el momento de dificultad, o cuando las circunstancias están difíciles, a veces escuchas la voz de tu pasado. No, no voy a poder. A veces escuchas que no hay voz porque tu papá o tu mamá no estuvo en el momento de dificultad. Y entonces no sabes qué hacer y entras en angustia. A veces escuchas tu propia voz, lo que tú quieres hacer, y la riegas. Y entonces, como la regaste, te sientes culpable. Y entonces dices, no, yo ya no le entro. Y entonces dicen, oye, ¿no podrías hacer? No, 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 no. Eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el jefe, eso que, no, yo aquí estoy, no. Porque el enemigo lo que quiere es que no seas hijo, que no seas hija, sino que seas alguien que tiene una baja autoestima. ¿Tú quieres saber si alguien tiene una baja autoestima? No, pues de aquí ya todos van a saber, ¿verdad? Pero ve y practica esto en tu casa. Ve y dile a alguien, oye, ¿podrías hacer esto? Y ve su respuesta. Y hay gente que, sí, ¿cómo no? ¿Qué hay que hacer? Nada más dime cómo, aunque no sepa. ¿Por qué? Porque algunos hemos andado en la vida de fracaso, en fracaso, en fracaso. Y entonces cuando te dicen, oye, mira,
Podrías hacer, no, no tengo tiempo. Siempre vamos a tener una excusa. No, es que tengo que trabajar. No, es que mejor, por cómo nos ha ido en la vida. ¿Cómo está la vida de tu hijo o de tu hija? O, siendo todos hijos e hijas aquí, ¿cómo está tu vida? Porque sabes, el propósito de los hijos depende de los padres. Hay adultos hoy en día que veo que batallan y batallan y batallan y cambian de trabajo y cambian de trabajo y cambian de trabajo y no les alcanza y no les alcanza y no les alcanza, o siempre están divididos con la pareja, divididos con la pareja, divididos con la pareja. ¿Por qué? Porque papá y mamá no les pudieron enseñar eso. Y no debemos de culpar a los padres, porque la Biblia dice que honremos a nuestros padres. Pero es el tiempo en que nosotros veamos que nosotros somos los que vamos a determinar el propósito de nuestros hijos. Tú puedes decir, no, ya mi hijo está bien grande, como me dijo un señor, no hombre, mi hijo ya está bien chueco. Y yo me quedé así como que what? O sea, imagínate, no, mi hijo ya está bien chueco. O sea, ya no tiene opción. Ya. No, por eso estamos aquí. Por eso dice Dios, congrégate para que escuches, para que lo que no sabías lo empieces a saber, lo empieces a entender y lo empieces a practicar. Estamos a tiempo. Este es el tiempo de que tu familia sea transformada. La Biblia dice, como saetas. ¿Sí sabes qué es una saeta? Dice, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos que tuviste en la juventud. Y voy a invitar al capitán del campamento del día de hoy a que venga, por favor, y voy a necesitar un papá y un hijo. Un papá o un hijo, o un papá y una hija, que quiera subir aquí a ayudarnos tantito. A ver, un papá o una mamá con su hijo y con su hija. ¿No hay nadie? Bueno, un hijo que si no viene tu papá o tu mamá, o hijo adopta a un papá o una mamá. No está tu hijo, bueno, a ver, entonces adopta a un hijo o a una hija. Hey, come on, hello. No puede ser que no haya, ahí está, ya salió un papá. Su hijo. Bueno, no, por eso, pero ahorita es el hijo. Vamos a darle un aplauso. Aquí tenemos a una mamá y a un hijo. Se van a perder porque ellos van a recibir como regalo el día de hoy aquí en el Christian International Center un panini y un refresco por haber subido. Se los va a pagar el capitán. Entonces, ¿qué dice ahí ese versículo del Salmo 27:4? ¿Qué dice? Como saetas en manos del valiente. Y entonces aquí no hubo valiente, aquí hubo una mujer valiente. Ya ni la muelan, varones, me hicieron quedar mal el día de hoy. No, no es cierto. Bórrale eso. Entonces el capitán va a... Cuando nosotros venimos a recibir enseñanza de parte de Dios, entras dentro de la familia de Dios. Entra dentro de la familia de Dios. Dios te da... Espérame tantito. Dios te da, te levanta,
Dios te da un lugar como hijo o como hija de Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese punto? Por eso hay muchas gentes que les va como les va, porque no toman su lugar, porque no quieren venir a la familia de Dios, no quieren aceptar a Jesucristo. Pero entonces viene una mamá más valiente y dice, pues yo no sé, yo ya me he cometido errores. ¿Alguno? Muchos, dice. Y bueno, yo quiero que me enseñen, yo quiero aprender, yo quiero venir a esta congregación. Y entonces le empieza a enseñar Dios. Y entonces ella le empieza a enseñar a su hijo y le dice, hijo, estás muy chiquito, tienes 45 años, así que tienes que venir conmigo a la congregación. No, hay cierta edad, ¿verdad? Hasta por ley. Pero le dice, así que, y ahora ponle la gorra. Tú y yo, pónsela, ahí está. Tú y yo somos de la familia de Dios y vamos a aprender y va a ser una familia transformada. Y entonces, lo mejor que le puede pasar a un hijo es ver que hace papá para bien, que hace mamá para bien. Porque a veces queremos que los hijos, dale por favor las herramientas, la mamá empieza a tomar su lugar de autoridad en la casa porque no hubo papá. Fíjense, estamos armando un caso diferente a lo que es lo normal. Papá desapareció, se perdió, se fue, se fugó, no quiso, y entonces la que tomó el lugar fue la mamá como autoridad. Y entonces, a ver capitán, explíquele aquí cómo está la cosa mientras yo sigo la historia. Y entonces vamos a hablar de un punto, por ejemplo, la mentira. ¿Sí? ¿Cuántos mentirosos, cuántos saben acerca de la mentira? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que los no heredarán el reino de Dios. Y entonces, ¿quién es la primera persona que tiene que poner el ejemplo? Y entonces la mamá, dése la vuelta para acá, le va a dar la espalda al pueblo de Sión. Entonces, le va a hablar al hijo sobre la mentira. ¿Sí? Y entonces la primera que tiene que ser hablar verdad, ¿quién es? La mamá. Sí, mijito, ya va a llegar Santa Claus. Sí, mijito, ya es tiempo de ir a los huevos de Pascua. ¿Por qué se quedan tan callados? Me estoy explicando, ¿verdad? Y entonces la mamá agarra al hijo, es la enseñanza que le está dando al hijo. El hijo es como una saeta, entonces agarra a su hijo y dispara porque quiere que su hijo dé en el blanco. Y entonces lo suelta. El hijo no le va a ayudar a la mamá en esta historia. Esta va de cáliz. Nada más eso. No, pero señale, capitán. Bueno, pero así es el principio en la vida cristiana. Intentamos. Y en vez de sentirnos culpables, Dios nos va limpiando, Dios nos va sanando. Y entonces viene otra área en la vida. ¿En qué otra área le quieres enseñar un principio a tu hijo? De los que tú has aprendido. ¿En qué área? ¿En qué área le quieres enseñar a tu hijo? Ok, le quiere enseñar que debe de leer la Biblia para que sepa más de Dios. Y entonces lo lanza al hijo, ¿verdad? Primero mamá lo hace. Llega el hijo y llega un momento en el día que ve que su mamá está ¿qué? Viendo la revista Vanidades.
que está viendo la telenovela de Rosa no sé qué, o que está viendo qué dice Dios. Que está viendo lo que dice Dios. Otra área, una última área. ¿En qué área les gustaría que ella le enseñe a su hijo? A ver, mujeres, ¿en qué área te gustaría? Que es un área difícil, por ejemplo. Lealtad. Entonces ella le dice, hijo mío, honra a tu padre. Honra a tu padre. Y entonces el hijo dice, pero pues si él me dejó. Y entonces ella le dice, pero la Biblia dice que honres a tu padre. Pero la Biblia dice que honres a tu padre. ¿Será suficiente con eso? Pero resulta que vienen los abuelos, los papás del papá, y entonces la mamá dice, ay, ya llegaron tus abuelos. ¿qué enseñanza fue esa? ¿Bien leal? ¿O qué le dice? Cántale una canción a tus abuelos. Ah, ya cambió la cosa, ¿verdad? Ella empieza a ser el ejemplo y entonces, le pegó al amarillo, nada más que se cayó. Entonces ella está enseñando con lo que ella hace, lo que debe de hacer el hijo. Y entonces llega un momento que el hijo dice el hijo, ¿qué digo? Mi mamá me enseñó que debo honrar a mi padre y lo voy a perdonar. y entonces le habla por teléfono. Actúa. Y entonces el hijo, bueno, le pegó al rojo. ¿En qué otra área le enseñaron al hijo? Acuérdense, aquí lo acaba de hacer ella. ¿En qué otra área? En leer la Biblia. ¿Usted lee la Biblia, hijo? ¿Qué tiene que hacer él? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que él lee la Biblia? Porque empiezan a haber circunstancias en su vida difíciles y en vez de que le vaya mal, una última. Él se sentía mal porque su papá no estuvo o porque su mamá le dijo, le gritaba mucho. Pero empieza a venir, empieza a escuchar y empieza a ver que Dios le ama y que Dios tiene un propósito en su vida. Y entonces la mayoría de los jóvenes, cuando yo platico con ellos, dicen, yo quiero eso. El problema es que en casa no hay continuidad. Pero cuando el joven cree que él tiene un propósito de parte de Dios para su vida, en el momento de la dificultad, bueno, vamos a utilizar este ejemplo. A veces fallan al principio. Porque más de uno me ha dicho, no, doctor, ¿para qué voy? Pero otros le siguen. Y así como la otra que pegó ahí, ese hijo es como una saeta. Pero ¿dónde está primero la saeta? ¿Quién es el valiente? Ahora, vamos a darles un aplauso para que pasen. Se pueden quedar con las gorras, es un regalo. Pueden pasar por su panini pagado por el capitán. Ahora, dijimos, piensa como hijo,
Piensa como hija, ¿ok? En este momento, cuando tú eras pequeño o pequeña, después de esta enseñanza, tú estuviste como una saeta, tú te sentiste que eras como una saeta y que papá y mamá te dieron lo que tú necesitabas en los momentos de tristeza. Papá y mamá te dieron lo que tú necesitabas en los momentos de dificultad. Papá y mamá estuvieron ahí cuando tú pensabas que era el momento en que necesitabas lo que ellos te iban a dar. Te sentías fuerte, te sentías protegida, te sentías protegido. Eras una saeta. ¿O te sentías como la ovejita negra de la familia? Como el niño o la niña lastimado, lastimada, porque no estuvo papá o no estuvo mamá. Tú tienes que sacar eso para que Dios te sane eso como hijo, como hija, y tú puedas ayudar a tu hijo y a tu hija a que ellos sí sean una saeta que pegue en el blanco del propósito de Dios para su vida. A veces eso es lo que no nos deja avanzar. A veces eso es lo que nos da tristeza, que no sé cómo ayudar a mi hijo, no sé cómo ayudar a mi hija. Of course, baby. Por supuesto, bebé. Porque desafortunadamente el diablo le robó esa bendición a tu papá y a tu mamá primero. La bendición de que tú eras el regalo de Dios para ellos. Y a lo mejor aquí hay uno, como los muchos con los que he hablado, que me dicen: es que a mí mi papá, mi mamá me dijo que yo era una carga para ellos. Es que a mí mi mamá y mi papá me dijeron que yo les hice la vida muy difícil a ellos. Y cuando tú guardas eso, tú no tienes la fuerza para estirar el arco y pensar que tu hijo va a dar en el blanco. ¿Y sabes qué pasa? No va, no da. Y anda sin propósito en la vida. Pero Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú puedas brincar eso y empezar a vivir como un hijo, como una hija de Dios Padre, como un hijo, como una hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero necesitas echar a un lado eso. Y yo les voy a invitar a todos, para que no haya de que a todos, pongámonos de pie. Fíjate lo que dice tercera de Juan 1:4. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, ¿qué dice? Andan en la verdad. Yo tengo un gozo muy grande cuando veo que mi hija
alaba a Dios, adora a Dios, sirve a Dios, enseña a sus hijos. Yo tengo un gozo muy grande, pero yo tuve que tomar una decisión. Yo tengo un gozo muy grande cuando veo a Carlos que está reginteando en la guitarra y que le gusta alabar a Dios y que quiere servir a Dios y que quiere enseñar a su hijo, pero tú tienes que pagar un precio. Y ese precio es reconocer lo que papá y mamá no me dio, lo que papá y mamá no me enseñó, lo que no concordaba en mi casa con lo que me decían y con lo que querían que yo hiciera. Y salir de esa zona en donde yo soy una víctima, en donde yo soy el pobrecito, y tomar el reto de tomar el arco y decir: a partir de hoy, a partir de este domingo, yo empiezo a agarrar el arco. Y el arco puede ser que si tú antes hacías una cosa que sabías que estaba mal, dejarla de hacer. Y si yo tengo que meterme a estudiar, yo el próximo domingo pregunto ¿cómo le hago para estudiar más? O enséñenme, y tomar el arco y decir: yo voy a aprender para enseñarle a mi hijo, yo voy a aprender para enseñarle a mi nieto, para que su vida sea diferente, para que ellos sean como saetas que den en el blanco. O la otra, ya están grandes, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran con mis nietos, que mi hermano haga lo que quiera con mi sobrino. ¿Para qué voy a tener problema? Por eso la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Valiente no es andar allá afuera haciendo tonterías que hace la gente. Valiente es reconocer, valiente es arrepentirse, valiente es poner ejemplo, valiente es tomar el lugar que Dios te dio en tu casa. Así que si hay alguien que no recibió de papá lo que tenía que recibir y te has dado cuenta, si todavía tienes conflicto con tu mamá porque te gritó, si no has podido perdonar a alguno de los dos, vas a cosechar lo que siembres. Arréglate en este momento y dile: perdóname, Señor. Honraré a mi papá, honraré a mi mamá. Si hay aquí un hombre o una mujer que se sentía culpable, dile: Señor, quita esto de mí. Ahora entiendo que me amas. Si hay alguien que no quería escuchar la palabra de Dios, o dices: eso no es para mí, pero ahora te has dado cuenta de la importancia que es que escuches que hay buenas nuevas para tu vida. Dile: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Yo quiero conocerte más. Como hijos. Y al último voy con los padres, papá y mamá. Si tú te has dado cuenta que no eres ese valiente o esa valiente, que no has agarrado ese arco para que tu hijo, no importa la edad que tenga, cumpla con el propósito de Dios para su vida y den el blanco, hoy haz un compromiso. Voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi hija, voy a hacer lo que sea necesario para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Señor, yo te pido por cada hombre y por cada mujer que está aquí. Quita toda tristeza, quita toda culpabilidad que haya en esta área sobre qué son los hijos. Y que cada uno que salgamos de aquí tengamos la certeza en nuestro corazón que fuimos un regalo para nuestros padres y que a lo mejor no se pudieron dar cuenta y por eso actuaron así conmigo, pero yo los libero el día de hoy. Yo a partir de hoy seré un regalo tuyo aquí en la tierra y transmitiré esto a mis hijos y transmitiré esto a mis nietos. Señor, dame la oportunidad
de ser ese hombre o mujer valiente a partir de este día. Yo lo confieso, el que quiera diga, yo lo confieso, yo creo que puedo ser, yo recibiré instrucción y te doy gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.